de forma virtual. Vamos a hablar sobre lo que es la fractura del anillo pelviano y, como hemos indicado, las fracturas de pelvis son o se dividen en tres partes. Fracturas con alteración o disrupción del anillo pélvico, pueden apreciar aquí en el anillo pélvico, puede ser sin alteración del anillo pélvico, como tienen en la imagen del lado derecho, y en el lado izquierdo vemos cómo está totalmente asimétrico la fractura de la pelvis y ha perdido completamente el anillo pélvico. Y las fracturas de acetábulo. Estas fracturas son fracturas graves, son fracturas serias, son fracturas de alto riesgo y además de alta complejidad para poder mm, volver a colocar de la misma forma lo que es el anillo pélvico. Son fracturas que se producen o se provocan con accidentes de alta energía, es decir, vuelcos graves, choques, aplastamientos, caídas de gran altura que provocan, como ustedes ven en el lado izquierdo, como aquí, ¿no? Vean esa alteración en el anillo pélvico. O sin alteración del anillo pélvico, como es en este caso, en el del lado derecho. Ahora bien, el anillo pélvico va a estar en función a a una actividad fisiológica que se produce en la mujer. De ahí que cobra relevante importancia en la mujer, porque el anillo pélvico va a permitir el nacimiento, eh, vuelvo a repetir, aquí está la alteración y aquí está bien circular, ¿no? Entonces, tiene relevancia porque en la mujer, porque va a provocar o va a producirse por ahí el parto y va a salir el feto por ahí. Entonces, imagínense en el lado izquierdo, vean ustedes esa alteración. No puede quedar así en una mujer porque no va, no va a poder salir el feto. La siguiente. Las fracturas de pelvis, como podemos ver aquí en esta imagen, vamos a empezar por el del lado izquierda, la primera imagen. Vemos, pese a que hay una fractura en la parte posterior, el anillo pélvico se ha conservado, ¿no? En la segunda también se ha conservado, porque son fracturas sin disrupción del anillo pélvico, como ustedes pueden apreciar. Aquí tenemos fracturas que están producidas en las ramas. Ahí vean, en la rama iliopubiana, en la rama isquio. Aquí también en la primera tenemos una fractura de la espina ilíaca anterosuperior. Estas fracturas, ya en esta última imagen, podemos ver que está en la fosa ilíaca completamente. Podemos ver que pueden haber fracturas en el sacro. Podemos ver que hay fracturas en las ramas, pero ninguna altera el anillo pélvico. En, en síntesis, estas fracturas son benignas para el paciente que está sufriendo esta alteración. La siguiente. Entramos a fracturas donde existe alteración del anillo pélvico. Aquí para comparar, en el lado izquierdo hemos puesto una lesión sin disrupción del anillo pélvico y en el lado derecho con disrupción del anillo pélvico. Pueden apreciar ustedes aquí
que existe nomás una muy buena simetría de lo que es el anillo pelviano. Pese a que en la parte aquí abajo, en la rama, existe una fractura. Aquí existe otra fractura, pero no se ha alterado el anillo pélvico. En la del lado derecho podemos ver aquí cómo ha habido una diastasis, una apertura del pubis. Se ha abierto el pubis, lo cual ha hecho que el anillo pélvico también se abra y esté alterado totalmente. Vean ese anillo pélvico, es casi cuadrilátero. Y está acompañado de una fractura de sacro. Entonces, el sacro también, vean, se ha partido y eso va a provocar una alteración en la salida del feto en una persona que esté embarazada. Como ustedes comprenderán, estas fracturas son de gran importancia y además van a provocar serios problemas. ¿Qué síntomas van a tener? Primeramente, la persona puede entrar en un shock neurogénico por el dolor. Imagínense semejantes fracturas, la ruptura del sacro, que es un hueso macizo, cómo provoca el dolor. Si alguien se ha caído de sentado alguna vez, sabe cómo es el dolor. Solamente por una caída, imagínense una fractura de esta magnitud. Y va a provocar dolor, va a provocar, y con el dolor puede entrar en un shock. Eso hay que tener cuidado. Muchos de esta gente que se provoca este tipo de lesiones se desmaya. Y entonces imagínense que fuese un vuelco de una flota. Entonces lo que se debe hacer es sacar a los heridos con mucha calma. Lo correcto es sacar en una camilla rígida, colocarle sobre la camilla rígida y asegurarle y trasladarle. No puedes estar haciendo intervenciones vos ahí, no puedes estar mmm, jalando un miembro, no puedes estar realizando uh, maniobras, queriendo meter un hueso, queriendo meter una articulación, no. El paciente debe ir a una tabla rígida porque los pacientes con fractura de columna y fractura de pelvis son pacientes con alto riesgo, inclusive de su vida. Puede ser que una de las arterias está cerca de una de las fracturas y vos lo vas a mover y le vas a cortar la arteria, lo que le va a provocar un shock hipovolémico inmediato. Por eso estos pacientes tienen que ir en tabla rígida hasta llegar al hospital. Por supuesto, va a haber edema, va a estar aumentado de volumen las caderas, la parte anterior del pubis, la parte posterior en el coxis. Va a haber impotencia funcional, el paciente no puede ni sentarse ni pararse. En las fracturas con disrupción del anillo pélvico es peor. Si un paciente se ha fracturado el ala ilíaca, puede pararse y tal vez se va a parar y va a caminar. Va a sentir el dolor, pero va a poder caminar porque no está en una zona de apoyo. Entonces va a haber dolor, edema, impotencia funcional, va a haber deformidad de las caderas. Vean ustedes en esta diapositiva, si ustedes miden este ancho que estoy haciendo con azul, de ahí a ahí, de cabeza a cabeza, o mejor, de trocánter mayor a trocánter mayor, y vean este, de trocánter mayor a trocánter mayor, hay, es mucho más ancho, ha aumentado el ancho, entonces está provocando una deformidad. En la primera placa que hemos visto con disrupción del anillo pélvico, Zidua, vamos a Dime, ver doctor. la primera diapositiva. Ya, doctor. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no?
¿Cómo no va a haber una deformidad? Vean ustedes dónde está esta pelvis aquí abajo y dónde está la otra. Vean ustedes cómo se ha subido el ala ilíaca aquí y la otra se ha quedado aquí abajo. Cómo ha deformado totalmente el anillo pélvico. Entonces hay deformidad. Generalmente se ve deformidad. Volvemos a la anterior diapositiva. Entonces, el paciente va a tener esos síntomas y hay que controlar un síntoma importante que es el shock hipovolémico. Saben ustedes por anatomía humana que por aquí pasa la arteria aorta abdominal, sus ramas laterales, sus ramas terminales. Por ejemplo, aquí la sacra media está bajando y miren justo la fractura ahí. Aquí tenemos la arteria ilíaca primitiva derecha, la ilíaca primitiva izquierda, así baja. Entonces son vasos grandes, importantes, que van a llevar la irrigación a los miembros inferiores. Basta que se lacere una de estas arterias, va a ir provocando un shock hipovolémico en el paciente. Entonces, por todas estas cosas, el paciente tiene que estar inmovilizado en una tabla. Puede ser que tenga lesiones de vísceras, como ser, primero, el, el útero en la mujer, la vejiga en el hombre y la mujer, el recto en el hombre y la mujer y la próstata en el hombre. Entonces, son órganos muy importantes, muy delicados y de alta contaminación en relación al recto y al intestino grueso distal, o denominado también, ¿cómo se llama el intestino grueso distal? Asa sigma, el asa sigma. Entonces, imagínense una laceración del asa sigma, una ruptura del asa sigma por una astilla ósea, va a provocar que toda la materia fecal que se encuentra ahí se vacíe en la pelvis y abdomen, provocando una peritonitis así tremenda, fatal. Entonces, son pacientes de muy alto riesgo los pacientes con fractura de pelvis. La siguiente. Aquí tenemos dos imágenes donde podemos apreciar, esta es una tomografía, donde podemos apreciar bien claramente en tercera dimensión todos los detalles anatómicos. Aquí podemos ver una fractura a nivel del ala ilíaca, ¿no? Y todavía el anillo pélvico está en buena posición. Este otro, como ustedes pueden ver aquí, ya hay alteración en todo lo que se refiere al anillo pélvico, porque existe una luxación y una fractura de la articulación sacroilíaca. Entonces va a provocar una alteración total, una deformidad total de esta articulación. Es importante en este tipo de pacientes tomar los pulsos, el pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso pedio. Es muy importante. Eso nos va a avisar de que no hay lesión en la arteria y está llegando la sangre hacia la parte inferior. Es importante tomar la presión a estos pacientes porque generalmente van a ser un shock, ¿no? Ya sea hipovolémico o ya sea neurogénico. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. El traslado tiene que ser un traslado bien dirigido, inmovilizado en tabla. Por decir, pasando Yocalla, yendo a La Paz, pasando Yocalla, sucede el accidente. Entonces le va a recoger una ambulancia o le va a rescatar o finalmente un auto le auxilia
Entonces, este tipo de fracturas, lo que hay que hacer es inmovilizar en una tabla rígida. Ese rato tal vez no tengan una tabla, entonces hay que conseguir o un elemento rígido. El paciente tiene que estar echado completamente para ser trasladado, no puede estar parado ni sentado, porque esto va a provocar en la pelvis peores alteraciones, laceraciones y hemorragias severas. No puede el paciente viajar sentado. Si vemos una deformidad de la pelvis, el paciente no puede llevársele a el hospital de Yocaya. Si bien es un hospital, pero es un hospital de primer nivel. No tienen rayos, no tienen cirujanos, no tienen muchas cosas que no van a poder hacer mucho. No tienen terapia intensiva. Estos pacientes pueden llegar a terapia intensiva. Entonces, directamente no se puede estar perdiendo el tiempo de entrar a Yocaya y todavía llegan y dicen, el médico está de vacación o el médico ha salido o cualquier otra cosa. No. Inmediatamente, si se ha rescatado por un personal médico, se le debe colocar una vía y inmediatamente a la ciudad, a un hospital de segundo o de tercer nivel, para poder hacer una resolución, resolver el problema, hacer un plan para salvar la vida de este paciente. La siguiente. Una vez llegado al hospital, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir exámenes. Una biometría hemática que es muy importante. Podemos pedir coagulograma, podemos pedir tipo de sangre, grupo sanguíneo, podemos pedir algunas otras cosas más. Después, ¿por qué? Porque vamos a sospechar nosotros en así no tenga, pero vamos a entrar con esa sospecha cuando es fractura de pelvis, de una hemorragia o de un shock hemorrágico hipovolémico. Aquí podemos ver, lo primero que vamos a pedir, el examen de sangre completo. Vamos a pedir exámenes de radiografía, que son muy buenas las radiografías, que muchas lesiones. Se llama de Lowenstein, está mal escrito, está en su libro, creo así. Lowenstein no debe estar así. El Judan se ha debido equivocar. LAW es. Entonces, esta flexiona el muslo, como ustedes ven, sobre la rodilla y se abre. Y ahí cae el rayo para poder ver lo que está en recuadro. Es decir, para poder ver este, la cabeza humeral. Aquí tenemos, perdón, femoral. Aquí tenemos la cabeza femoral, ¿no? Entonces tenemos ahí la cabeza femoral, el cuello femoral, si hay fractura en la cabeza o si hay fractura en el acetábulo. Entonces, esta proyección nos va a permitir ver eso. Lo muy importante también es ver el cuello femoral. El cuello nos va a determinar si está desviado o no está desviado este cuello o esta articulación. La siguiente, podemos pedir radiografías, podemos pedir tomografía y podemos pedir también resonancias magnéticas si así lo requiere. Aquí podemos ver las fracturas de las ramas iliopubianas, isquiopubianas y la luxación de la articulación sacroiliaca. Ahí tenemos la articulación sacroiliaca, ahí al fondo.
Aquí está la rama iliopubiana rota, la rama isquiopubiana rota, ¿no? Entonces está deformada esa pelvis. Con la radiografía se ve bien. ¿Qué proyecciones vamos a pedir? Vamos a pedir una proyección que es la AP, que es esta, o podemos pedir una proyección que se llama de entrada. De entrada significa una proyección que nos permita ver todo lo que es esto, el anillo pélvico, medir el anillo pélvico, ver si está simétrico. Para eso es la de entrada. Y existe otra que es la de salida, que se llama de más abajo, de aquí abajo se toma, de aquí, se toma de abajo hacia adentro, para ver también si existen algunos de los órganos que están ingresando o herniándose o si está todo en orden. La siguiente, por supuesto, entonces si hay una fractura, luxación, hay que hacer el tratamiento correspondiente. En este caso podemos ver la diastasis del pubis. Vean ustedes el pubis cómo se ha abierto. No solamente se ha abierto, a eso llamamos diastasis, sino que se ha alterado el nivel, como ustedes pueden ver. Bien, aquí está uno y el otro está aquí abajo, las ramas. Entonces está alterado el nivel. Por supuesto, va a estar alterado el anillo pélvico. Y puede existir subluxación de las ramas sacroiliaca, estas articulaciones. A ver, ¿cómo nos damos cuenta que está con una subluxación? Nos damos cuenta porque está rotado. Ustedes ven aquí, les voy a pintar con verde. Esta, vean ustedes, está de frente y aquí se ve solo una parte. Entonces está rotado y esto está provocando una subluxación de la articulación sacroiliaca, que hay que colocar en su posición, porque si no, no va a dejar de doler. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Tenemos tiempo todavía, Gilda? Sí, Duan. No, no, doctor, tenemos 1 minuto y medio. Ya. Pues el día de mañana vamos a ver esto de las fracturas de acetábulo. Estén repasando y cualquier pregunta, entonces vamos a hacer el día de mañana. Las respuestas que me han enviado al WhatsApp sobre la fractura de Galeazzi y la fractura de, perdón, la fractura de Coles y la fractura de Smith, toditas son sacadas del internet, sacadas de inteligencia artificial. Yo quiero que con sus palabras ustedes me digan. Otros clasificados, lean, a ver, toditito está sacado así. Esa tarea no vale para ninguno. Lean ustedes cómo está. Tiene que ser con sus palabras porque ustedes han aprendido. Yo no quiero que vayan al internet, saquen un pedazo y ¡clac! Lo peguen o lo envíen. Pero bueno, de eso vamos a hablar el día de mañana. Pasen una muy buena tarde y hasta mañana. Hasta mañana, doctor.